El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:36. Saludos a la querida Sky Blue, Celeste Arboleda, fiel oyente de este espacio de noticias, que además, tras mandar un saludo a los contertulios, o tras enviar un saludo a los contertulios, nos recuerda que hoy se conmemora un nuevo aniversario de la provincialización de Esmeraldas. Así que abrazos a la querida Tierra Verde. 172 años de provincialización de Esmeraldas. Allá tenemos audiencia a través de nuestra frecuencia en señal abierta, 97.5 FM estéreo. Una provincia muy querida, una provincia muy cálida, también una provincia largamente postergada. Una provincia que está ahí, obviamente arrimando el hombro y tratando de salir adelante. Así que, contertulios, saludos a la Tierra Verde. Donde tenemos audiencia en 97.5, les mandamos un fuerte abrazo. Felices fiestas, una de las provincias más turísticas, más lindas, pero como decía el contertulio también, más abandonadas de este país. Sí, Hay, sí. aunque no lo crean, ¿no?, cantones como Atacames, que siendo tan turísticos y recibiendo a tanta gente de dentro y de fuera del Ecuador, no tiene un sistema de agua potable. Y en realidad eso pasa en muchos de los cantones de la provincia de Esmeraldas. Es una pena que todavía las autoridades sigan en deuda con esta tierra que es tan rica, ¿no? Tan rica y tan bonita para ir a pasar vacaciones, contertulio. Muy bien, vamos a hacer un análisis y vamos a proseguir con los análisis sobre lo que está pasando en la región. Lo hemos hecho a lo largo de estas semanas. Hemos tenido diversidad de voces, tanto en Quito, con presencia de nuestros invitados, cuanto hemos generado contactos vía Skype en el interior del país y también a nivel internacional, para hacer diversas valoraciones sobre lo que ha pasado aquí en el Ecuador, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Brasil. Brasil evidentemente tiene una serie de particularidades. El gobierno de Jair Bolsonaro, que tiene estas cuestiones a ratos impresentables, que lo hemos comentado aquí en nuestra mesa de trabajo. El episodio más reciente, esta decisión que permitió que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva pueda defenderse en libertad. Ojo, y esto se ha aclarado de manera recurrente, Lula da Silva no ha sido declarado inocente, simplemente ha recuperado su libertad para defenderse con ese principio, defenderse en libertad en el último tramo de esta acusación, de este proceso que le está enfrentando. Y nos visita justamente un conocedor de lo que pasa en Brasil y en la región, además brasileño. Cayo Mañanelli está acá, consultor político. Bienvenido, qué gusto. Bienvenido, Cayo. Buenos días. Muchas gracias, un honor estar acá con ustedes nuevamente en esta mañana. Un saludo a todos los oyentes y hablemos. Gracias por la presencia. A ver, ¿cómo leemos estos episodios en Brasil? A partir sobre todo de la decisión judicial de permitir que Lula da Silva se defienda en libertad a partir de un procedimiento previo que fue aprobado justamente por la legislación brasilera. A ver, tenemos una complejidad grande en la ley brasileña. Yo no me voy a nadar por este mar tortuoso, porque realmente hasta los especialistas se ponen confundidos sobre algunos aspectos. Obviamente que la ley está para ser interpretada y en este sentido me parece que los brasileños tienen una flexibilidad un poco más grande, a pesar que yo estaba escuchando ya el primer bloque del programa y vi que Ecuador, obvio que está dentro de esta pelota que llamamos de tierra, ¿no?, en este planeta, así que lo que tenemos sufrido, entonces Ecuador tampoco está aislado. Es lo que llamamos de politización del judicial o judicialización de la política. Un asunto que yo hablo un poquito, pero que tenemos un gran maestro que va a estar en Ecuador para justamente que habla muy bien de esto, que es Diego Diegues, ¿no? Claro, estuvo aquí con nosotros hace unas semanas atrás, precisamente hablando de esto, ¿no?, de la judicialización de la política. En Brasil, Cayo, ¿usted entiende que este sistema operó como un mecanismo de bloqueo político para que Lula precisamente no pueda participar, o eso es hilar muy fino? Te voy a decir que para mí, solo los que apoyan ciegamente el actual presidente que pueden pensar que no. Porque se quedó muy claro que Lula fue sacado y empieza a quedarse más claro con las noticias de Intercept
con el propio, a la propia movida del juez Moro hacia el ministerio, y ahora con el pedido de suspensión del Moro como juez. Entonces, con todas las dudas que se están generando sobre el proceso en contra Lula, se queda más claro que el proceso que la prisión fue una prisión política para sacarlo de la carrera electoral. Sí, de la contienda electoral. Hasta porque mismo, a ver, él tenía el derecho de estar de verdad respondiendo esto de manera libre, de verdad. Por más que hay una ley que no deja el candidato ser candidato a alguien que fue juzgado por un órgano colegiado, Lula podría estar a la calle ayudando a su compañero de partido como candidato. Y lo que hicieron fue hacer de todo para sacarlo de circulación. No quiero defender posiciones políticas ni partidos acá. El problema es que estamos ofendiendo a la democracia cuando pasamos por encima de preceptos constitucionales como el derecho de libertad en fin, la presunción de inocencia, que es muy clara en el artículo 5 de la Constitución brasileña. Esa es clarísima, es ipsis literis, básicamente. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo con Lula, y no fue solo con Lula, fue con varios, ¿no? Fue una afrenta a la Constitución y obviamente una afrenta al derecho de cualquier brasileño a responder cualquier proceso en libertad. Hay de dejar claro que la decisión de la Suprema Corte no tiene que ver con Lula. Digo, la decisión de la Suprema Corte tiene que ver con el derecho de responder los procesos hasta que se llegue al último posible recurso. O sea, no es que Lula fue el único beneficiado. Hubo 4.000 privados de libertad que ese mismo día salieron de prisión. No salieron, porque no fue automático. Ya. ¿Vale? Para Lula salir de la prisión, la defensa tuvo de accionarse. Ajá. Así como... la justicia brasileña tiene muchas instancias, ¿no? Y la instancia superior juzga, es como la justicia ecuatoriana en ese sentido, seguramente, que en las Supremas Cortes juzgan, de hecho, lo que son méritos constitucionales y procedimentales muchas veces. Esto quiere decir, no puede juzgar el mérito de la cuestión, quiere decir, no pasó, es como se estaba hablando acá, Lula no fue inocentado. Lula solo recibió, se restituyó el derecho de Lula a responder en libertad, quiere decir, se restituyó el derecho de la presunción de inocencia a Lula. Pero no solo a Lula, porque, como dije, no es un juicio sobre el mérito del crimen de Lula lo que se pasó. Fue un juicio sobre el artículo 5 de la Constitución que preserva el derecho de la gente a responder en libertad, la presunción de inocencia. Entonces... esto puesto, se hace una súmula vinculante, lo que sea el instrumento exacto burocrático que se junta, se manda a todos los juizados que son de instancias inferiores, entonces a los juizados de los estados, porque viste que Brasil es un país continental, es una federación, entonces como si, digamos, estuviésemos nuevamente en la Gran Colombia acá en Ecuador, básicamente es esto. Como Ecuador es un estado de la Gran Colombia, la Colombia es otro estado, Brasil pasa lo mismo. São Paulo es un estado con su constitución, hay Río Grande del Sur, Paraná, vamos. Vale, pero todos estos estados tienen juizados que también son subservientes, como responden al juizado de la Suprema Corte, ¿no? Bueno, se envía esto a los juizados y las defensas de los presuntos tienen de movimentarse a pedir a los juizados de segunda instancia que se liberen los cautivos, que se liberen los encarcelados. No fueron los 4.000, no fue en el mismo día. Hay casos entre los 4.000 que hay otros tipos de sentencia por detrás que les podría mantener, sí, incautados. Entonces, ahí es un análisis casi caso a caso. Claro que el caso más icónico de toda la historia... Por la trascendencia de Lula, ¿no? Ahora, dejemos la parte jurídica, vamos a la parte política. ¿Cómo reaccionó Brasil con este episodio de Lula? A nivel político, a nivel social. Bueno, ¿quiere empezar por dónde? ¿Por los políticos o por el pueblo? Empecemos por el pueblo, a ver. Lula
goza todavía de una base de apoyo importante, ¿vale? Pero no se presenta a la mayoría de la población como que está en acuerdo de que él tenga salido. Hay hoy, lo que hay en Brasil es una gran grieta en la sociedad y opiniones blandamente construidas, pero muy radicalizadas. Quiero decir, hay gente que no sabe matizar y pensar que existe una miríada de cosas. Hay muchas cosas entre el blanco y el negro. Entre la culpa y la inocencia hay construcciones tanto mediáticas como imagéticas. ¿Me está hablando de Brasil o de Ecuador usted? ¿Eh? Te estoy hablando de América Latina. Aquí en Ecuador es exactamente lo mismo. Te estoy hablando de América Latina, de hecho. Pero lo que pasa es que Brasil tampoco está lejos de nosotros acá, ¿no? Y esto lo pasa en Paraguay, que es el país también donde estoy, y está pasando ahora nuevamente con una decisión de la misma instancia, otra instancia de la Lava Jato acaba de decidir que debe ser encarcelado el expresidente de Paraguay. A ver, la justicia brasileña manda un pedido de prisión a el expresidente paraguayo. Para Horacio Cartes. Sí, en fin. Pero básicamente lo que pasa en Brasil es esto. Estamos viviendo un momento de una grieta social donde la gente sin información está ya decidida a quién va a apoyar o dejar de apoyar. Y obvio que hay una masa bastante grande de inertes y de cansados, gente que ya cansó, de hecho, del debate político, que está en el medio de esto, que no quiere opinar. ¿Los indecisos? ¿O es otro tipo de gente? El término técnico indeciso, diríamos esto si estuviéramos en una campaña electoral, de hecho, donde la gente a mediano plazo, por lo menos, o a corto plazo, tiene de elegir una persona, tiene de ir a las urnas para elegir algo, ¿no? Entonces no estamos hablando de indecisos, estamos hablando básicamente de gente que tiene de vivir su vida, que no quiere estar involucrada con el tema político y que prefiere no hablar del tema político, ¿vale? Cayo, este fenómeno que hemos vivido en los últimos 2 meses, entre octubre y noviembre, en Ecuador en octubre, pero que vemos que todavía se sostiene en países como Chile, por ejemplo, Bolivia. Estamos a un día de que Colombia experimente algo parecido. Se han convocado para este 21 de noviembre a las calles múltiples organizaciones sociales, estudiantes, trabajadores a protestar en contra del gobierno de Duque. En Brasil también ha habido manifestaciones en las calles. ¿A qué obedece? ¿Esta polarización es entre izquierdas y derechas o hay otro fenómeno social que estamos presenciando y que todavía no lo analizamos a profundidad? Porque aquí en el Ecuador, debes de estar totalmente informado del tema, el gobierno lo ha reducido a que hay un intento del correísmo a querer tomarse el poder, pero hubo un descontento social de sectores como el indigenado que nada tienen que ver con el correísmo. ¿Hay un fenómeno social que está en marcha y que los gobernantes no lo están entendiendo? Sí. Y no son solo los gobernantes. Digo, cada día que pasa los analistas también empiezan a perderse. Algunos intentaron prever esto como aspectos de la globalización. A mí no me gusta mucho el término globalización, me prefiero decir hipermodernización, como uno de los teóricos de la globalización hace, ¿no? Es Bauman, creo yo, que está ahí. Siempre tiene un cuidado muy grande de hablar sobre globalización. Vivimos un momento de la modernidad súper moderno, quiere decir, nosotros tres ahora, yo solo estoy con mi celular porque justo le dejé cargando, pero nosotros tres ahora estaríamos frente a una pantalla, pero aún así hablando sobre algo. Esta intensidad de las cosas me parece que no se convierte en la intensidad de las cosas en la vida social, pero no en la vida política. La política, las instituciones nos están acompañando y el propio sistema democrático empieza a sufrir porque no está acompañando la velocidad como las cosas se están dando en nuestras vidas. Digo, en fin, podemos buscar ejemplo en cualquier otra cosa, mismo en la forma como la gente empieza a entretenerse hoy en día. Yo doy un ejemplo bien aleatorio acá, pero que la industria de videojuegos es una industria que gana mucho más hoy, factura mucho más que la industria del cinema. ¿Viste? Que son dos tipos de entretenimiento que son totalmente distintos. Y así, si nosotros no empezamos a comprender cómo la gente empieza a lidiar con el mundo a su vuelta y con su propia vida, y que es una manera más intensa, que quiere ser más interactivo,
Digo, las instituciones van a caer. La forma representativa llega en su límite ahora y la gente quiere o por lo menos ser más participativa o por lo menos, así, o ser más participativa o por lo menos que los políticos tengan un poco más de responsabilidad con la representación. Hay un tema de fondo en esto que acaba de mencionar Caio Magnanelli, con quien estamos dialogando, consultor político brasileño. La democracia tiene que reinventarse. Ya la democracia no es ir cada 4 o cada 2 años a las urnas. Eso está diciendo la gente. Queremos ser consultados, queremos participar en la toma de decisiones, queremos que el sistema migre a otro mecanismo donde se escucha a la gente. Veas que los textos constitucionales de todos nuestros países, desde el marco del fin de las dictaduras, ¿no? Entonces estamos hablando del marco de los 70, 80, todas las constituciones prevén instrumentos de participación. Entonces, es también una especie de cortina de humo cuando escuchamos a los políticos decir que necesitamos de reformas constitucionales. Es una cortina de humo, porque las constituciones son hasta cierto punto bastante abiertas a instrumentos de participación. El tema es que los políticos utilizan esa participación dependiendo de sus conveniencias, dependiendo de sus apoyos o no. Está bien, el tema es, hay de tener responsabilidad porque ellos empiezan a perder apoyo mismo de sus bases duras. Digo, un movimiento político tiene su base dura y su base soft, digamos, como la zona de influencia, ¿vale? El problema es que cuando la base dura no logra más convencer la zona de influencia de que eso es una causa para ellos, y cada día que pasa la base dura empieza a reducirse menos y menos. Podemos decir que la base dura tiene que ver con la gente que está empleada. Esto hace parte de cualquier proceso democrático. Lo que quiero decir es que yo preferiría, y yo aún prefiero, la visión de que no es la democracia, no es el sistema, pero son los políticos. Son los políticos que no quieren ser transparentes, son los políticos que no quieren dejar que la gente participe, o son los políticos que no quieren ser responsables con el enlace que hicieron con la población en las elecciones. Son los políticos. Quiero decir que nuestro problema no es el sistema, pero es que los políticos tienen que tomar conciencia de que se está cobrando que ellos sean más responsivos con la gente. Puedo dar un ejemplo acá de la oposición que, en fin, vamos, yo quería evitar hablar de Ecuador, pero podemos decir de Lazo en el día que se fue a Disney y la gente estaba en la frente de la protesta. En la protesta, en la frente de la acá ustedes dicen CNE, ¿no? CNE, la Comisión Consejo Nacional, Electoral. Consejo Nacional Electoral. Las comisiones. Cuando la gente estaba enfrente al Consejo Nacional Electoral, protestando por él, y de repente por internet descubren que él estaba fuera del país. Ya. Quiero decir, faltó responsabilidad, comprende lo que quiero decir. Lo mismo y ahí podemos hablar de Lenin, lo mismo con Lenin, que viene desde una tradición política, está bien que está peleando y está marcando su propio espacio dentro de los grupos políticos, pero de repente colgar los subsidios del día a la noche es algo que así es una medida un poco brutal y que no mira muy bien al ciclo económico ecuatoriano en especial, y es muy descomprometida con la gente que de hecho necesita de subsidio. Quiero decir, estoy usando 2 ejemplos ecuatorianos, pero puedo decir ejemplos brasileños, que es lo que está haciendo con que Bolsonaro cada día que pasa va perdiendo más apoyo. Es la cuestión de Amazonia, cómo tarda Bolsonaro a reaccionar por ser tan indeciso. Sus intervenciones públicas en materia de política internacional totalmente desubicadas. Y el tema, por ejemplo, del propio Lula. Lula salió y Bolsonaro se quedó callado por lo menos casi 24 horas. Y su manera de comunicar. Bolsonaro no tiene, por ejemplo, estructurado muy bien un sistema, lo que conocemos tradicionalmente como relaciones públicas, quiere decir. Él no hace un contacto con la prensa de una manera sana. Él prefiere tuitear algo de forma descomprometida
que de hecho construir un informe de prensa que vaya a informar a la gente de una manera responsable. ¿Cuáles son los números que tiene Bolsonaro hoy en el Brasil? Estamos hablando de un apoyo de 30%, digo, de aprobación. Reprobación ya le pasó de los 50%. Digo, reprobación. Hay a la gente que no le gusta. Ya le pasó de los 50%. Voy a precisar estos números en la charla que dictemos acá en Quito. Ya le pasó la reprobación de los 50% y hay un estudio que enseña que su base dura son 12%. Ahora, Cayo, esta situación y este fenómeno de la región, yo consultaba hace un momento sobre si es una disputa entre izquierdas y derechas y no sé qué, que también desemboca en una crisis de los partidos políticos, por lo que señalaba el invitado hace un momento, la falta de responsabilidad con respecto de sus votantes, sus electores. ¿Hacia dónde va a desembocar esta crisis? Quizás lo que va a surgir a partir de esto serán movimientos ciudadanos, ¿de qué tipo? ¿Quién va a liderar? Por ejemplo, en Chile vemos que no hay un interlocutor para Piñera, por lo que vemos son miles de millones de gente en la calle. Sí, y el propio PC fue rechazado, el propio Partido Comunista fue rechazado. A ver, estamos hablando del Partido Comunista chileno, no estamos hablando del Partido Comunista ecuatoriano que fue muerto por un dictador en su momento, o de los anarcos sindicalistas de Brasil que fueron ahogados en la Primera República en 1920. Estamos hablando del Partido Comunista de la América del Sur, que probablemente tiene más tradición, y ellos salieron a intentar ser el legítimo interlocutor de la masa, y propias personas de izquierda dijeron, no, ustedes no son. Quiere decir, fallaron, la representatividad fallaron, y no importa de izquierda o de derecha. A ver, hay hechos malos y hay hechos irresponsables tanto de la izquierda latinoamericano mundial como de la derecha latinoamericano mundial, podemos decir, principalmente la latinoamericana. Entonces podemos irnos desde López a Obrador hasta Bolsonaro. Lo que Evo hizo, por ejemplo, fue algo que más perjudica a la izquierda que ayuda. Lo que Maduro está haciendo más perjudica a la izquierda que ayuda. A tratar de perennizarse en el poder. Eso iba a decir, ¿a qué nos referíamos con el caso de Evo? Sí, el caso de Evo, que o sea, no debería ser candidato, así, ni debería candidatarse. Digo, empezamos por ahí, ¿no? Porque si te fuiste a las calles a hacer un referéndum y de repente, y no es que Evo terminó el referéndum y dijo, esto no vale. No. Ese es el problema de los políticos, que quiero decir. Están dejando de ser transparentes. Buscó otro mecanismo que era el del Tribunal Constitucional. Primero él aceptó el resultado del referéndum. Que ya se pasó hace 2 años. El referéndum creo que fue de 2015 2016. Fue 2016 el referéndum. Quiere decir, ya estaba muerto y punto pasivo este punto. Las fuerzas políticas, los caudillos políticos son representantes, son importantes para nuestras democracias. Acá tenemos una democracia que es distinta, no tanto de Estados Unidos, pero es un poco distinta de la democracia europea. Acá hacemos democracia de verdad, porque la europea ya está muy acostumbrada y está muy acostada en viejos hábitos. Acá nosotros cambiamos todo el tiempo. A ver, Evo aceptó esto. Y al momento que vienen las elecciones, entonces los caudillos empiezan a moverse, los liderazgos políticos empiezan a organizarse. Y de repente, encima de la marcha, él enseña una fuerza brutal sobre la comisión electoral, la corte electoral, y que le aceptan por una trampa básicamente jurídica, y que ni constitucional era una trampa jurídica peleando para un supuesto derecho humano internacional que no existe. Él dijo, lo que apoyó a la candidatura de Evo de esta vez, primero fue la ley del partido, que ellos cambiaron en la marcha, no fue la constitución, fue la ley partidaria, y después fue el derecho humano de reelegirse. A ver, ¿dónde fue? Yo creo que solo el loco de Nicaragua fue lo que usó una cosa parecida. ¿Cuál? ¿Daniel Ortega? Sí. Que es otro bárbaro. Nicaragua se estaba matando 200 por mes. Estaban matando 200 por mes. No, a ver, no es que la derecha tampoco no mata. Hay gente muerta en hambre en el mar. Lo que Trump hizo con los inmigrantes, la misma cosa. Hay gente pasando hambre, sí, en Estados Unidos en algunos aspectos. Tú tienes otros movimientos de derecha como casi nazistas, que se llamó el neoliberalismo en el momento de Thatcher, por ejemplo, que
se convirtió en los últimos tiempos en un ícono de las mujeres en la política, pero de verdad fue una mujer muy bárbara. Lo que pasó aquí cerca, Entonces, en Colombia, aquel bombardeo donde murieron menores de edad y que le Pues. costó el puesto al ministro de Defensa. Lo que está pasando ahora en Bolivia bajo la administración de Añez, ¿no? Que lleva Que ya tampoco- más de 20 personas fallecidas. Que tampoco, a ver, que no es que Evo tampoco dejó de enfrentar la población con la policía y de hecho tuvo enfrentamientos y probablemente debe tener llegado uno u otro muerto, porque en momentos así es más o menos lo que pasó con la primavera árabe, hay falta de información, claro, ¿no? Y en periodo de fake news, lo que más hay es fake news, acá nosotros miramos en las manifestaciones, pero también la señora esta que asume en Bolivia, se autoproclama de hecho, está muy desubicada, de verdad. Y así, es una derecha de la más recrudecida. O sea, Cuando ver tú esa me imagen preguntas- de la señora después de autoproclamarse con 7 legisladores en el Senado, Sí. llegar al palacio cargando la Biblia gigantesca y demás, ¿no? Sí, sí. Es como si los comunistas tampoco creían en Dios. A ver, hay una cosa que tenemos que desmistificar. Los comunistas, digo, como movimiento mundial, no estuvieron tan interesados en la América Latina como pensábamos como se vendió que se estaba. A ver, había algunos pocos o algunos que eran enfáticos acá, pero el apoyo, de hecho, del Partido Comunista de la Unión Soviética no llegó así tan fuerte. Digo, en el momento de la Guerra Fría, la Unión Soviética estaba mucho más preocupada con sus problemas internos de verdad que con la América Latina. Y eso se vendió acá en la década de 80-90 y se creó un fantasma contracomunista que ahora esta derecha, te voy a decir, una derecha sin inteligencia vuelve a intentar despertar en las poblaciones. En Brasil nosotros estamos pasando por esto. Es que están apelando al miedo. Están Exacto. apelando al miedo y el miedo en algunos casos les está dando resultados. Y es un miedo que es un miedo infundado, quiero decir. Hasta históricamente se comprueba que no existió amenaza comunista en momento ninguno, de hecho en América del Sur por lo menos. Digo, Cuba ya estaba bien establecido y la cuestión de Cuba fue más con África, con Angola de hecho, Claro. que con sus Sudamérica propios vecinos. o con obvio, Centroamérica. obvio. Bueno, pero para intentar responder tu pregunta que me hiciste 2 veces, ¿qué puede venir después de esto? Es una gran incógnita y es una gran preocupación, porque te voy a decir, los indicios que se enseñan ahí mismo en Europa es de un recrudecimiento, es de una fortificación de movimientos de derecha discriminatorios, movimientos de derecha que apelan para vías antidemocráticas. La propia elección de Bolsonaro es un caso porque el señor hizo apología a la dictadura más de una vez, ¿vale? El Vox, por ejemplo, en España, Ajá. ¿vale? En Portugal también surgió una fuerza de derecha que hasta cierto punto el Partido Socialista no quiso hacer caso y hoy el Partido Socialista que ganó mayoría en el Congreso no está logrando cerrar gobierno. Esto para hablar de nuestros países matrices, ¿no? Portugal y España. Y ahí tenemos, bueno, Paraguay se ganó un presidente que no hizo discurso en favor de la dictadura, por favor, pero todos saben que tenía un ruido de fondo que era un hijo de la dictadura. Mario Tenemos Ávila. ahora el balotaje en Uruguay donde el candidato de la derecha sí tiene algunos adeptos que son ultras, ¿no? Claro, y el problema principal no es de hecho tener un contrincante de derecha o izquierda o la derecha o la izquierda alcanzar el poder. El problema es la radicalización de los discursos, que esto puede llevar sí a un movimiento militar que sea antidemocrático en cualquier uno de esos países. Cayo, se me termina el tiempo. Sí. Rápidamente. ¿Por qué gana Alberto Fernández en Argentina? Hartazgo. ¿Hartazgo de qué? Del problema económico, de la situación económica. Macri prometió, a ver, ese es el problema de los políticos, de la democracia. La democracia, en cuanto sistema, no está logrando cumplir con sus promesas desde los 70. Quiero decir, y los políticos se amparan en esto. Es porque, en fin, la democracia no está ayudando, digamos. Pero son los propios políticos que no están ayudando con medidas políticas importantes. ¿Por qué ganó hace 4 años Macri? Hartazgo. Igual. Sí, sí. Ves, lo que pasa en Argentina es que se vive un ciclo de crisis tan fuerte desde Menem que los presidentes llegan llenando la población de esperanza
a cambiar y hacer con que el país vuelva a tener por lo menos un nivel de comunidad próximo de lo que ellos tenían antes de la crisis de los 90, pero ninguno lo logra. Y el peor de Macri es que Macri dijo, voy a hacer tal y tal y tal cosa, y promete ser un tipo ultraliberal, y al final de las cuentas también no logra. No estoy diciendo que Macri fue un tipo que totalmente incompetente en su gestión, tiene grandes obras, pero al mismo tiempo estas grandes obras no hizo ojitos, como ustedes dicen acá, a la población como un todo. La población sigue con un problema, y es el problema básico del argentino, que es el argentino ahorra en dólar. Y si el dólar sigue subiendo, es un problema para el argentino, porque él sigue pensando que tiene que comprar dólares para poner abajo del colchón. Así funciona un poco a la cultura económica argentina. La cultura económica brasileña es distinta. Yo creo que acá la ecuatoriana también tiene... cada país tiene una forma de cultura de ahorro, quiero decir, ¿no? Y esta cultura de ahorro argentina explica un poco el rechazo a Macri. Correcto. Cayo, gracias por el tiempo y por los aportes para hacer una lectura de la región. Yo que agradezco la participación. Gracias a nuestro invitado, Cayo Mañanelli, quien nos ha acompañado en esta mañana. Él es brasileño, está en el Ecuador en su condición de consultor político, haciendo una lectura de la parte política y judicial de su propio país de Brasil, y obviamente llevándonos con un breve recorrido de lo que está pasando en la región. Gracias a nuestro invitado, 8 de la mañana con 7 minutos.